Dober dan, lep pozdrav vsem, lepo, da smo se zbrali. Veseli me, da se tudi vidimo in pogovarjamo na ta način. Vsi, ki smo bili na nek način vključeni v projekt, zanimiv projekt priprave prevodov paragvajskih pravljic v slovenščino in slovenskih pravljic v španščino. Knjigi, ki sta izšli pred kratkim, sta nek poseben mejnik, mislim, saj v Sloveniji so to prve paragvajske pravljice v slovenskem prevodu. Knjiga izgleda zelo zanimivo. Jaz sem bila zelo vesela, ko sem jo včeraj dobila v roke. Več o knjigi in o prevajanju oziroma o teh skupnih točkah in stičiščih bomo slišali v nadaljevanju. Zaenkrat bi pa mogoče par besed namenila, kako je pravzaprav prišlo do tega. V bistvu v sklopu konference Dnevi Latinske Amerike in Karibov, ki smo jo začeli pred 3-4 leti, 2018, smo se posvetili tudi zgodbi povezovanja na kulturnem področju, torej krepitvi stikov med državami, med Slovenijo in državami te regije, na različnih področjih, med drugim tudi kulturi. In tako smo v prvem delu pravzaprav izpostavili nekaj naših znanstvenikov, ustvarjalcev, raziskovalcev, ki so svoje življenje posvetili in preživeli v nekaterih državah Latinske Amerike in so bili tam dosegli pravzaprav veliko večjo prepoznavnost kot v sami Sloveniji predtem. Tako smo se spomnili dr. Branislave Sušnik, arhitekta Sulčiča in raziskovalca ledenikov, proučevalca dr. Skvarče. In preko dr. Branislave Sušnik so se nekako odprle večje povezave z Paragvajem. Torej, malo bolj je postavljen, to je postalo malo bolj v ospredju. In kakšno leto kasneje je prišla tudi ideja o tem, kaj pa če bi naredili nekaj ob obeleževanju 100. obletnice Branislave Sušnik, tudi nekaj na literarnem, kulturnem področju, da bi mogoče prevedli kakšno knjigo, kakšno zgodbo, kakšno pravljico. In v tem smislu razvoja te ideje se je pač razvil predlog, da bi pravzaprav prevedli pravljice iz obeh držav, ki bi izšle v knjigi, in to se nam je tudi uresničilo ob izdatni pomoči in predvsem dobri volji tako gospe Barbare Pregelj in založbe Malinc, pripravljenosti Urše Geršak in Maje Šabec in študentov, ki so pri tem sodelovali, in pravljice so zdaj pred nami. Upajmo, da bodo dosegle in imele zanimanje pri bralcih. Je pa to tudi ena od idej oziroma eden od načinov, kako pravzaprav širimo prepoznavanje in zanimanja za druge kulture, druge kraje, bolj ali manj oddaljene, tudi pri mlajši generaciji. Prav gotovo je knjiga in literatura nekaj, kar nas vse spominja na otroštvo, ko smo začeli na ta način odkrivati tudi stvari, ki nam niso bile tako blizu, in mislimo, da je ta način povezovanja nekaj, kar lahko pušča tudi veliko trajnejše vezi in trajnejše sledi, kot pa le enkratni dogodki. Tako da najlepša hvala vsem, ki ste sodelovali pri tem projektu, predvsem za obilo prostega časa, energije, entuziazma, ki ste ga v to vložili. Zdaj bi pa mogoče, prosim, gospa Barbara, če na kratko poveste gospodu Javierju, pa bi mogoče vprašali najprej njega, kako je
pravzaprav on prišel v to zgodbo oziroma kako je sprejel, kako so se mu zdele te slovenske pravljice kot take. Saj mu bom... I suggest that Ms. Barbara shortly translated for Javier my words, and then I would like to ask you, Javier, if you could describe your feelings, your thoughts when you joined this project, and then later on, perhaps also, how do you feel? Are here some similarities between fairy tales in Slovenian fairy tales and Paraguayan fairy tales, or is this completely different, or what would you like to point it out from this? Thank you. Okay, I'm going to speak in Spanish. Yes. So, well, este proyecto ha sido uno de los más interesantes y paralelamente reconfortantes en el que me ha tocado participar, con el factor común de la literatura infantil, del Beatus Ille del tiempo de la niñez, ¿no? Enlazamos literaturas de dos lugares del mundo tan distantes y vemos que en realidad no estamos tan lejos en lo espiritual. Contamos con el factor común de la condición humana, porque la infancia es nuestro locus amenus. Y bueno, es ese periodo en que casi todos añoramos y recordamos con nostalgia. Cuando todavía teníamos un mundo entero que abría sus puertas ante nosotros, un mundo entero por descubrir. Yo agradezco mucho a la editorial Malinc, toda la ayuda de Bárbara, a la Universidad de Ljubljana, al Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, al de Eslovenia, a la Secretaría Nacional de Cultura, a los autores, los traductores, en fin, todos quienes hicieron posible un proyecto tan grande como este, ¿no? Un proyecto de tanta envergadura. Son tantas piezas, tantas piezas en la rueda, tantas ruedas dentadas dentro del engranaje para poder dar a luz un proyecto como este, y se ha logrado. Cada uno hizo su parte y tenemos, ahí mostraban recién Irena, Bárbara, creo, el libro con cuentos paraguayos traducidos al esloveno. Yo tengo aquí Lo que susurraron las nubes, es el título que se me ocurrió darle a los cuentos de autores eslovenos traducidos al castellano. Y bien, estoy orgullosísimo por este trabajo. Como dije antes, todos realizaron una magnífica labor que pudo concluir con estos dos libros que son verdaderamente maravillosos. Hay una frase de Jorge Luis Borges que siempre cito, que siempre recuerdo, y dice así, a ver, la tengo anotada por aquí: de todos los instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio son extensiones de su vista. El telescopio es extensión de la voz. Luego tenemos el arado y la espada, extensiones del brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y la imaginación. Esta frase, que me parece preciosa, de Borges, la traigo a colación aquí, porque estos dos libros, me parece, aparte de ser maravillosos, unen de una manera a nuestros dos países a través de las letras, a través del imaginario, ¿no? Nos permiten atisbar recíprocamente nuestros mundos. Algo sumamente feliz, ¿no? Máxime en estos tiempos oscuros que nos toca atravesar como especie, ¿no? Bien, quiero hablar un rato del contenido de los libros. No sé cómo se pronuncia, pero lo voy a intentar. Paragvajske praplice, algo así. 10 autores infantiles, 10 autores de cuentos infantiles que son traducidos por primera vez al esloveno, 10 autores paraguayos. Y bueno, voy a citar rápidamente, Delfina Acosta, tiene un cuento llamado La marcha de los animales. Delfina es esencialmente poeta,
pero en los últimos tiempos se ha volcado a la literatura, a la narrativa para niños con gran éxito. También tenemos a Mauro Lugo con el cuento del gato azul. Él es un autor que escribe principalmente en guaraní. De hecho, este cuento lo escribió en guaraní, lo tradujo al castellano y luego esto pasó al esloveno. O sea, este proceso de doble transducción que le dicen los estudiosos cristalizó en este cuento traducido al esloveno. Él está también explorando el segmento infanto-juvenil. Tenemos después a María Eugenia Garay, que es una autora muy prolífica que seguramente cuenta ya con al menos 30 títulos, 50 más bien, 50 títulos por ahí en su bibliografía. Y ha escrito mucho para los niños. Tenemos a Maribel Barreto, ella es ganadora del Premio Nacional de Literatura, es una verdadera maestra de generaciones, que ha escrito poesía, narrativa, ha escrito mucha crítica literaria y por suerte no se ha olvidado de los niños. Luego está Nelson Aguilera, con el cuento Un pequeño monstruo, que me parece un cuento muy divertido. Nelson es también otro autor que ha escrito mucho para los niños, un autor cuya literatura tiene ese encanto que me parece imprescindible para la literatura infantil. He visto casos de grandes autores, Saramago, por ejemplo, que han incursionado de repente en el terreno de cuentos para niños sin tener, digamos, el mismo éxito que en su narrativa para grandes, porque hace falta ese elemento, ese encanto, y no todos lo consiguen. Bueno, de paréntesis, lo quiero mucho a Saramago, pero amigo es Platón, pero más amiga es la verdad. Tenemos también a Milady Jiménez. Ella es cuentista nata, tiene libros de cuentos y ha escrito al menos 2 libros para niños, son picture books, ¿no? El libro álbum con las aventuras de K.I. Y el que está incluido en este libro se llama A jugar con K.I. Después está Emilia Galloso Mansur, que es la más prolífica escritora paraguaya de cuentos infantiles. Debe tener al menos unas 30 obras publicadas en el género. Verdaderamente domina este género. Está Osvaldo González Real, que es un gran maestro de nuestra literatura paraguaya, un crítico de arte, ha escrito poesía, ha escrito también narrativa. Y bueno, él ha incursionado en el relato para niños con esta historia de este personaje universalmente querido, como es el personaje de Antoine de Saint-Exupéry, ¿no? El Principito, que estuvo por Paraguay. También tenemos, no el Principito, sino el autor. También tenemos el caso de René Ferrer, que la niña que lideró a los pájaros. René es una consumada narradora, es poeta también, una de las mayores poetas paraguayas vivas, que recibió el Premio Nacional de Literatura y que tiene una ingente producción para niños. En este caso, su cuento tiene un tema ecológico. Bueno, podemos decir que en cuanto a lo temático hay un rescate de nuestras tradiciones paraguayas, también hay una preeminencia de la ecología y, por supuesto, mucha fantasía. Y causa siempre mucha alegría ver el trabajo de uno traducido a otra lengua. Y cuando los escucho hablar en esloveno, pongo en mi lista de pendientes el aprenderme una lengua de origen eslavo. Bueno, en lo que tenemos aquí, lo que susurraban las nubes, tiene dibujos del maestro Juan Moreno. Acá le decimos el legendario dibujante Juan Moreno, que es nuestro dibujante, nuestro mayor dibujante. Me parecía que teníamos que contratarlo a él porque los cuentos de autores eslovenos me parecieron maravillosos, me parecen magníficos, tienen una literatura increíble, una grandísima calidad. Peter Svettina, por ejemplo, es ya uno de mis autores predilectos, lo he sumado a la lista, y hay otros. Realmente estoy encantado con este trabajo. Y bueno, yo trabajé en la corrección estilística de los cuentos eslovenos. Como me había dicho Bárbara, había que hacer una adaptación del español de España a nuestro castellano paraguayo. Entonces he leído los cuentos varias veces y bueno, he disfrutado siempre de ese proceso. Son 10 autores que conforman una verdadera selección nacional de la literatura infantil, una selección que puede pelear el título mundial en cualquier lado, creo yo. Y bien, como dije antes, por eso seleccionamos a Juan Moreno, para que con toda su magia pudiera
incrementar la magia de una selección como esta. Yo veo mucha fantasía y mucho sentido del humor, sobre todo en los cuentos de estos autores eslovenos. Bueno, en síntesis, para mí ha sido altamente gratificante poder trabajar en un proyecto como este que coronamos con este lanzamiento virtual que estamos haciendo ahora. El libro de cuentos infantiles traducidos al esloveno está ya disponible en formato PDF también para su distribución. Y bueno, eso, reitero mi gratitud, Bárbara, las profesoras Ursa, Maya, Maja, no estoy seguro de cómo se pronuncia, pero muchísimas gracias por todo y a todos quienes hicieron el esfuerzo para que pudiéramos concretar un proyecto así. Y como dijeron antes, espero que no sea el último, porque tenemos todavía mucho que compartir. Gracias. Gracias, Javier. Mogoče, perhaps we should turn now to Urša for your experience, your feelings by translation of this fairy tales and some thoughts from the students. How do they react for the proposal? Because in the second part, as I know, we will hear their experience, their thoughts about the translation and about this experience with the translation of the fairy tales. But if you could share with us some of those thoughts from this period. Thank you. Gracias, Irina. Luego, claro, Maya me puede completar. Gracias, Javier, también a usted por estas palabras. Para nosotros, sobre todo para mí personalmente, fue muy interesante acercarme de una manera a Paraguay, un país a los que estamos, no sé, estudiando o conociendo un poco América Latina, un país siempre aislado, desconocido, enigmático, ¿no? Entonces, de verdad, salvo Roa Bastos casi no sabemos nada. Bueno, Roa Bastos cuenta mucho, así que tampoco, pero en general me refiero. Entonces, esos cuentos para nosotros fueron muy interesantes, sobre todo también estudiantes lo confirmaron, es decir, descubrir un mundo, otro mundo, para decirlo así, tampoco tan distante, pero hay diferencias, de una manera tan bella, traduciéndolo. Es decir, precisamente un estudiante expresó que me gustó mucho que a través de paraguayos, de autores paraguayos, pudimos entrar en este mundo, en Paraguay. Que, claro, porque cuando estás traduciendo tienes que meterte muy en profundidad en el significado, en el espíritu, estilo, qué piensa, no solamente árboles diferentes y animales diferentes, sino simplemente a través del autor paraguayo acercarnos a un mundo, a otro mundo que comparto con los estudiantes. Ha sido una experiencia muy bella. Por otra parte, también en parte difícil, ¿no? Simplemente a veces no saber. Por suerte contamos con mucha ayuda, entre otros también Javier nos ayudó en unos problemas. Así que en total una experiencia muy bonita. Y claro, la alegría de ver ahora el libro ya editado y también el libro de los autores eslovenos en castellano, claro, la satisfacción es enorme, ¿no? Thank you, gracias, Urša. Maya, may I ask you for some additional comments and experience from your side? So the same question for all of you. Thank you. Bueno, gracias. Sí, lo primero que puedo decir es que comparto completamente todo lo que ha dicho ahora Urša en cuanto a nuestra contribución o nuestra experiencia en este precioso proyecto que se llevó a cabo entre todos, que surgió así un poco entre, o sea, como entre casualidades y sobre todo iniciativas personales, que siempre es así, siempre detrás de todos
los productos, si utilizo una palabra así mercantil, siempre hay personas detrás, ¿no? Y somos muy felices de haber podido formar parte de esa experiencia. Lo digo también en nombre de nuestros estudiantes, porque también están absolutamente, o sea, estuvieron entregados al proyecto y ahora están entusiasmados con el resultado, y también justo lo estuvimos comentando, ¿no? De cuánto aprendieron con ello a nivel, por supuesto, primero de Paraguay, literatura, de mundos distintos, del mundo de los niños también, que nos queda ya un poco alejado, también a ellos, aunque tienen 20 años, pero también es algo que quedó atrás, ¿no? En ciertos, bueno, lo llevamos dentro, pero quiero decir que no viven en día a día, ¿no? Y es decir, no solo esto, sino también a nivel humano, de colaboración, de solidaridad en este proceso de trabajo, de experiencias, matices importantísimos. Así que fue en todos los sentidos, desde todos los puntos de vista, absolutamente una experiencia inestimable. Y claro, así ahora cuando hablamos así, uno se da aún más cuenta de lo que supone lograr este vínculo entre nuestros mundos, de verdad. Cuando, también a nivel, ahora digo, totalmente personal, ¿no? Porque nos vemos y vemos quiénes estuvimos todo el tiempo detrás de todo esto. Muy bello, de verdad. Fue un placer inmenso hacerlo. Y la satisfacción también, o sea, a la misma escala. Así, esto, más o menos. Bueno, no sé si tiene ahora interés hablar del proceso mismo de traducción, quizá más bien creo que quedarse con esta idea global, con lo que supuso a nivel de contacto, vínculo entre países y personas. Gracias. Thank you, Maya. And now to Barbara, as an editor of literature for children and younger people. What do you think, what do you realize in comparison with other fairy tales from different parts? Were you surprised when you are reading these stories? Are they so different to typical or traditional stories, fairy tales in Slovenia? And what do you like to comment additionally to what was said from Ursha, Maya, and Javier? Hola a todas, a todos, y muchísimas gracias por participar y por compartir con todos nosotros lo que habéis hecho y lo que habéis dicho ya. Me hubiera gustado añadir también que en realidad para mí es una revelación, en realidad, ¿no? Pues poder conocer estos cuentos paraguayos, sobre todo porque en realidad esto conlleva un verdadero diálogo. Claro, o sea, para mí es muy importante, para mí como editora, como conocedora de literatura eslovena y también, bueno, conocedora de literatura infantil y juvenil en general, pues está muy bien ver, o sea, me alegra mucho ver ver este diálogo y, bueno, pues saber que simplemente existe esta dirección que es, o sea, que esta colaboración va en las dos direcciones. Esto para mí es fundamental, ¿no? Así que agradezco mucho a Javier también, o sea, haberse ocupado de los cuentos de autores eslovenos, de haberlo editado, haber hecho una adaptación a la variante paraguaya del castellano, porque claro, esto es una garantía de que estos cuentos de verdad lleguen a los niños, ¿no? Y como todos nosotros, pues yo también espero que esta colaboración no sea la última. Me parece que sí, que los cuentos paraguayos, por lo que yo he podido conocer,
sí, bueno, sí que son bastante diferentes de lo que conocemos, de lo que se ha conocido aquí de la literatura infantil y juvenil de habla hispana. Me refiero sobre todo a un carácter bastante particular que yo creo que está vinculado simplemente a la literatura, bueno, a la historia de literatura paraguaya, que es un vínculo muy fuerte con la naturaleza. O sea, nosotros, bueno, aquí en Eslovenia somos muy amantes de la naturaleza, pero en este aspecto los cuentos paraguayos fueron una sorpresa muy grata para mí, ¿no? O sea, esto, primero un vínculo con la naturaleza y luego unos, digamos, toques didácticos, pero no me refiero a toques didácticos en el sentido peyorativo, sino en, no sé, o sea, en una actitud que refleja una fe en palabra, ¿no? O sea, fe en palabra en el sentido de que todo esto, lo que hacemos, ¿no? Tiene sentido porque lo podemos expresar a través de las palabras y lo podemos expresar a través de las palabras y también delegar esta fe que tenemos en los jóvenes, ¿no? En los más pequeños, ¿no? Y esto me parece que también emana de estos cuentos y para mí esto sí también fue una sorpresa, ¿no? Gracias. Now to our colleague Bogdan, who knows much more about us in difference to me, about Paraguayan literature, about Paraguay, after living there and working there some years. But what would you say about the differences or the similarities or the common points between two literatures? And if I may, I heard from you some time ago also for some other connections in this people to people connection, but also from the point of literature and work, Slovenians work in Paraguay centuries ago and mark history in a way that is not known, that we do not know about this, and it's one additional, how to say, secret. Besides us, I think we could say that also for a remarkable work of Branislava Sušnik, we did not know much in Slovenia in the past. So it's there's very small group of people who know her and her work, and I think there are some other persons in the history there were, and definitely there is somebody still, but to mark some connections between countries. And perhaps you could tell us something about these things also. Thank you. Sí, muchas gracias, Irena. Irena me pidió de decir algunas palabras sobre ese tema hace 15 minutos. Entonces, no estoy totalmente bien preparado, pero me gustaría sí mencionar algunos puentes históricos y culturales entre Eslovenia y Paraguay, que me parecen muy interesantes. Con Javier quizás vamos a tener que tomar un tereré para discutir un poco sobre el tema cuentos paraguayos y eslovenos, porque lo que me parece que como Bárbara y Javier han dicho, que esperan que esa publicación no sean las últimas. Lo que pasa en Paraguay es que tiene una cultura plurilingüística. Tiene 2 idiomas oficiales del país y tiene 19 idiomas indígenas en el Paraguay, lo que también fue un trabajo de Branca, ¿no? Pero quiero decir que toda esta, lo que se merece traducir, Javier, si me permitís, también es los cuentos populares, los cuentos de los indígenas, porque lo que tiene Paraguay es una muy fuerte mitología, que a veces parece brutal, quizás, pero es algo que pinta
esta creatividad paraguaya a los que no conocen tanto la cultura en Paraguay. Del lado esloveno también pienso que de facto vivimos con un idioma que para nosotros es sacrosanto, pero también siempre utilizamos varios idiomas, ¿no? Y por eso pienso que comparar un poco lo que tiene la mitología eslovena, la mitología paraguaya, también va a ser súper interesante. Quiero empezar un poco con la historia. Los primeros eslovenos documentados en Paraguay eran los jesuitas. Llegaron en el siglo XVIII. Adam Horvath, Innocenz Erber y Ignaz Zirnhalb. Vinieron de la Eslovenia central, de familias, decimos, un poco más buenas, como los jesuitas siempre. La familia mandó un hijo jesuita a China, a los cortes ahí, y otro a Paraguay. Eso no se sabe muy bien en Paraguay tampoco, pero sí fue documentado por historiadores eslovenos. Y uno de ellos preparó una mapa de Paraguay, una hermosa mapa de Paraguay en 1727. Es una mapa conocida, pero fue una mapa oficial de los jesuitas y no tiene el nombre de su autor, pero sí tiene comprobada su trabajo en las letras, en las cartas que se mandaron con la mapa. También quiero mencionar, para no olvidarse, uno de los bestsellers en Eslovenia es de Drago Jančar, se llama Katarina, Pavo Real y el Jesuita. Es un tipo de, quizás, Drago Jančar es, nuestro grande autor de hoy día, que publicó ese libro en 2000, y pienso que tenemos una traducción en castellano también, y habla justamente sobre el jesuita, que fue un jesuita en esloveno en el Paraguay. ¿Qué otra cosa para mencionar? Aparte de Branca, yo quiero sí mencionar un historiador de arte que se llama Darko Šušteršič, es un esloveno argentino que publicó muchos libros en el Paraguay sobre la arte de las misiones jesuíticas en el Paraguay. Bueno, para decir que obviamente lo que en el pasado fue Paraguay, hoy día puede ser partes de Brasil, Argentina, Uruguay, ¿no? Entonces la misión paraguaya hoy día es un territorio quizás más grande que lo de que hoy conocemos como Paraguay, pero me parece muy interesante también su obra. Él publicó su último libro ese año en Asunción. Obviamente, Branca es alguien muy importante, y también en mi trabajo en la Delegación Unión Europea en Paraguay estamos celebrando estos 100 años desde su nacimiento. Preparamos un mural bastante grande en la Delegación Unión Europea, parece uno de los murales más grandes del país, que habla de la biodiversidad y la diversidad de Paraguay, de la gente que vino, como los indígenas, los europeos, y toda esa mezcla de Paraguay que se construyó por la historia. Y dentro de mural también tenemos Branislava Sušnik. Quiero mencionar que también ahora en mayo vamos a publicar una selección de la poesía europea de 27 países europeos, incluso Eslovenia, y vamos a lanzarlo en mayo, en el mes de Europa, cuando estamos celebrándolo. Por fin quiero mencionar los contactos entre la gente. La verdadera razón por qué Branislava Sušnik vino a Paraguay fue también por las monjas eslovenas que vinieron hasta Asunción, y ella se juntó en algún momento a esto y vino. Entonces, pienso que tenemos mucho por celebrar. Tenemos una pequeña comunidad de eslovenos en Paraguay, muy interesantes, gente que hace varias cosas. Tenemos un cónsul honorario, tenemos 2 páginas de Facebook de la comunidad eslovena en Paraguay. Me parece que tenemos mucho más que alguien se hubiera pensado, ¿no? Entonces, a mí me alegra mucho ese trabajo con cuentos, porque siempre es algo universal que estamos
compartiendo con otros para conocerlos mejor. Y eso también la misma doctor Sušnik ha dicho, ¿no? Para conocer un pueblo necesitas conocer su mitología. Entonces voy a cerrar acá, pero un poco para decir que sí, hay mucho más que quizás pensamos entre Paraguay y Eslovenia. Históricamente, literatura, ciencia y gente a gente. También hay bastante paraguayos en Eslovenia. Es algo que también estoy leyendo en los medios eslovenos. Cada vez hay uno en Nova Gorica, uno en Celje, alguien importando tereré, no sé, yerba mate, siempre algo súper interesante. Thank you, Bogdan, for this interesting information and from the history and from the reality from nowadays about connections from both countries. If I may come back to this fairy tales and book, one additional question for Barbara and for Javier. Do you have some feedback from the readers already? I know that the book is very fresh, so to say. It's not long on the available for reading, but probably some people already read the book. And do you get some feedbacks already, Bárbara? Bueno, nosotros sí hemos obtenido, pero bueno, unas escasas, sí, reseñas, sobre todo, bueno, por ejemplo, reseñas en Facebook claro, de la comunidad de lectores, ¿no? O sea, es este tipo de reseñas que se suelen hacer, que ahora son cada vez más frecuentes y cada vez más, o sea, causan cada vez más influencia. Por eso para mí son fundamentales, ¿no? Una de las lectoras de cuentos paraguayos, de Paragvajske pravljice, fue Tilka Jamnik, ¿no? Que dijo que, claro, o sea, reconoció este libro como el primer contacto con la literatura infantil y juvenil paraguaya. Y claro, o sea, por eso, en realidad, según ella, se trata de un libro básico, de un libro fundamental, del cual luego pueden surgir otras lecturas, otros textos traducidos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto por ahora es todo, porque como ha dicho, en realidad el libro es bastante reciente, todavía no ha obtenido otras reseñas, pero estamos en ello, ¿no? En realidad esto es un proceso bastante largo, se requiere bastante tiempo para pues, conseguir las reseñas, así que de mi parte, de nuestra parte, por ahora esto es todo. Javier, igual tú tienes otras respuestas ya nos contarás, ¿no? Bueno, sí, respecto a lo que decías antes, Paraguay como un territorio enigmático, ¿no? Roabastos tenía esta frase que decía que Paraguay es una isla rodeada de tierra. Y más o menos seguimos así. Bueno, y también quería brevemente hablar del proceso, ¿no? De la traducción, lo que implica traducir, que es recrear la obra, volver a contar esas mismas historias, pero con otra herramienta, ¿no? Con un lenguaje que tiene códigos diferentes, que tiene un imaginario distinto, por lo que este es un logro mayúsculo. Una cosita más sobre lo que dijo Bogdan. A Darko Sustercic, justamente nosotros, o sea, de la Secretaría Nacional de Cultura, le publicamos su último libro que se llama El Templo de Trinidad del Paraná y sus frisos de los ángeles músicos. Una edición magnífica que hizo la Secretaría Nacional de Cultura y estuvo Darko en el lanzamiento. Bueno, es otro punto de unión, digamos, entre Paraguay y Eslovenia. Y respecto a la pregunta de Irena, sí, el libro es nuevito, tiene todavía olor a imprenta. Yo le he leído a mis hijos, tengo 2 hijos, y bueno, ellos se quedaron encantados, sobre todo por el humor, hay muchísimo humor, y el que me dio también algún feedback es el dibujante, Juan Moreno, porque él tenía que leer bien los cuentos para saber cómo ilustrar cada escena, y bueno, hay algunos cuentos que son muy locos, digo. Y sí, hay muchísimo humor. A mí me parecieron magníficos, y vamos a conseguir una reseña, así como dijo Bárbara también, vamos a conseguir una reseña aquí local,
el libro recién está empezando su vida, está empezando su andadura, así que todavía hay mucho que se va a decir sobre este proyecto maravilloso que estamos concretando con esta presentación, ¿no? Igual, no sé, Irina, si ha pensado preguntar más sobre los autores, pero Javier, antes, bueno, nos sobra decir, o sea, hace falta decir también esto, ¿no? Que en realidad Javier antes ha mencionado uno de los autores, que es Peter Svetina, pero hasta ahora no hemos mencionado otros autores que también son importantes, ¿no? Me parece importante también destacar esta parte, ¿no? Que en realidad los autores escogidos, bueno, los hemos escogido, bueno, entre Ursa y yo, pero quería decir que en realidad son autores que son autores de mucho renombre, autores premiados, los autores que aprecia tanto la crítica como los lectores aquí en Eslovenia, ¿no? Y son autores con algunos de ellos, con los que hemos crecido, como por ejemplo Ela Perozzi, que es la mayor entre los autores que hemos escogido, con un cuento de La vieja casa número 3, que habla de, bueno, del poder que tienen los niños, ¿no? Es un cuento muy alentador, ¿no? Luego está el cuento de Samuk, La gallina gigante, que habla sobre la forma esta particular que tiene Eslovenia, ¿no? De gallina, ¿no? Así que habla de una manera humorística sobre Eslovenia. Luego está incluido uno de los poetas claves eslovenos, Milan de Kleva, un ensayista, traductor, persona que casi introdujo nonsense aquí en Eslovenia, y su cuento que está incluido se titula A las 19 de la mañana. Luego está Andrei Rozman Rosa, un autor muy reconocido que habla en su cuento Cómo Oscar llegó a ser detective, habla sobre un niño que tiene problemas porque tiene dislexia. Y entonces, en este cuento, lo que me gusta mucho es que se invierten un poco los roles, ¿no? El niño al principio está muy mal, se siente muy mal, alguien se burla de él, pero luego, con el cuento, o sea, los roles cambian y justo este niño pues ayuda a esta persona que antes se burlaba de él. Así que un cuento muy tierno, muy actual. Luego está una autora también muy conocida, Anja Stefan. Ella también se dedica mucho a la poesía tradicional eslovena y sus cuentos siempre están un poco relacionados, ¿no? Con la literatura eslovena. Así que hemos incluido 3 cuentos bastante cortos: Muele, muele el moinillo, Habichuela se dispone a dormir y Izquierda, derecha. Luego está una autora del éxito mundial, digamos, que es Lila Prap. O sea, una autora que de verdad está reconocida en todo el mundo, que tiene muchísimos fans en Japón, por ejemplo, y bueno, sobre todo ella está conocida por sus libros, álbumes. Nosotros hemos escogido 2 cuentos suyos que no son tan conocidos, pero se destacan por mucho humor. Uno es del muchacho que no quería estudiar, un texto que no es que no es tan didáctico como parece, ¿no? Y otra, también por el contraste a esos cuentos paraguayos y como una especie de diálogo, La tierra en el médico, ¿no? Porque también, o sea, tiene que ver con esos problemas ecológicos de los que habló también antes Javier. Luego está Maida Koren, con un cuento precioso, Hazme un cuento. Luego, Cvetka Sokolo, sí, Cvetka Sokolo, con un cuento bastante corto, 2 pistolas de agua, pero con mucho humor y con unas escenas muy cotidianas con los que yo creo los niños se pueden identificar muy bien. Luego está Jana Bauer, con un cuento precioso, Cómo asustar a un monstruo, ¿no? Y al final incluimos también Peter Svetina. Peter Svetina es, como dijo antes Javier, un autor también de muchísimo renombre, todos lo son, pero Peter igualmente ahora más, porque el año pasado quedó entre los finalistas al premio Andersen, y están aquí 2 cuentos suyos, uno es Piccolissimo y otro de la calle más estrecha, o sea, un cuento tierno, un cuento de amor en realidad, ¿no? Así que con estos cuentos, bueno, a ver, estamos intentando tentar, ¿no? a los
lectores paraguayos y a ver si, pues, si tienen ganas de, pues, de seguir leyéndolos, ¿no? En otras ocasiones, ¿no? Thank you. Gracias a todos. And at this occasion, I think I need to say thank you to all of you for remarkable work by translation, and that these fairy tales come to book and to the 2 new markets, so to say, 2 new countries for both. I hope that the idea that these fairy tales will be available also in the electronic book will be realized, and I would also like to say that I hope that this work, which was not easy and took a lot of your time, is still some good inspiration for some future projects whenever it comes to this in literature, or for children, or for short stories, or for some other project. I would also like to thank the embassy of Paraguay in Vienna and the ambassador to support this idea and to cooperate and connect with the competent Paraguayan authorities, Ministry of Culture, Ministry of Foreign Affairs. When we start with this idea, just saying perhaps it would be good to do something in the way of presenting literature of both countries, and then to come to the realization, it was some work also, and without the support on both sides, it would not be possible. But I think we could say that this is a good example for some future projects. And I'm sorry that the pandemic circumstances not allow at the moment to make somehow other presentation of this of book and all of this work, but perhaps some weeks, months later, there maybe could be the situation could allow to have some additional I don't know, the also hybrid or virtual conversation, and to put together more information, or to include the presentation of book in Slovenia and also in Paraguay in a more visible way for readers, younger and older. Because, as I said at the beginning, so the fairy tales are something what we always like to take in our hands and to read some of them also in the later period, not only when we are children or when we need to read our children. I would like to take this opportunity also to invite all of you to our Lag Day conference days in next weeks. So different virtual panels will be available also for participating with registration or without by on the YouTube channel of the ministry conference, Facebook, and from Bled Strategic Forum. And from the other side, I'm happy that after, so in 2018, when we start with this idea that we have some so practical and so nice results as this
book of a fairy tale is. And thank you very much for all of you for the work. I know that Slovenian translators have more work in this part because you need to translate. It is not many Spanish speaking people who could speak also Slovenian. So Slovenians who could do something in this way need to do 2 steps practically, because to put our words and our literature closer to Spanish speaking people. So thank you again for all these efforts, and I think that many people will be thankful in the future when this book will spread out to the public. For the end, or for the last round of this our virtual session, I would like to invite each of you for some words for closing words, some additional thoughts that you have with all of this work and with the project as such, and the connections. Perhaps starting with Maya. Bueno, gracias. No voy a decir nada nuevo. Voy a acentuar y corroborar una vez más de que fue una experiencia única, y como vamos diciendo en este encuentro, también espero que no sea la última, y nos gustaría, lo puedo decir también en los nombres de los estudiantes y de mi compañera Ursha, volver a empezar con otros textos, con otros autores paraguayos, ¿por qué no? Y ahora que para conocer más, que nos ha suscitado mucho interés, y lo haríamos con muchísimo entusiasmo. Ursha. Yo, antes de hacer mis palabras para concluir, de conclusión al final, quiero también agradecer a todos los autores paraguayos y eslovenos, porque creo que se dieron derechos de autor gratuitamente para poder publicar estos 2 libros. Lo digo porque sabemos que cultura a veces en esos tiempos une países, pero muchas veces necesita también otro tipo de apoyo. Y quiero aquí seguir también con esa idea. Sí, es bonito porque se unen países, unen culturas, pero también quiero decir en nombre mío, y creo que también en nombre de Maya, que también unieron, como dijeron estudiantes, a estudiantes y a todos nosotros. Fueron 21. Entonces, la manera de trabajar creó mucha solidaridad, mucho apoyo entre ellos, mucha colaboración, es decir, también aprendieron otras cosas, no solamente traducir léxico, cómo se traduce, sino también un poco también las herramientas esas sociales bonitas, para decirlo así, y con eso concluyo. Thank you, gracias, Maya. Javier? Well, I'm really proud of what we did. I'm sure that when this pathogenic apocalypse is finished, we will do more things to show the books. I'm really eager to fly to Ljubljana to meet you all and to spread these wonderful 2 books that we did. So thank you very much. See you in the next project. Thank you very much, Javier, for these encouraging words also.
And I hope that we will have opportunity, all of us, someday to meet also in Ljubljana and in some other project. And perhaps Bogdan, some of your thoughts at the end. Hvala lepa, Irena. Jaz res vsem predvsem čestitam za to odlično delo. Mi tukaj nismo imeli dosti pri temu v delegaciji Evropske unije, ne drugače, ampak je to eno odlično delo avtorjev, študentov, ministrstev na obeh straneh in seveda paragvajskega veleposlaništva na Dunaju. De mi lado, Javier, quiero mencionar que nosotros vamos a lanzar en el mayo un documental sobre Dr. Sušnik, más o menos el 20 de mayo, en un festival de ciclo de cine europeo. Y en esa oportunidad quizás se podría al menos hacer un mini lanzamiento o mencionarlo, porque en el mes que viene, a decir lo que nosotros estamos haciendo también, vamos a lanzar este libro de poesía europea, no solo en el castellano, sino que también en guaraní, manjuy y com, 2 idiomas indígenas y un idioma oficial de Paraguay. Entonces, vamos a tener Srečko Kostovel en 3 idiomas de Paraguay. Y con mucho gusto podemos coordinar también un poco cómo lanzar ese libro de cuentos eslovenos. Gracias, hvala Bogdan. Morda za zaključek, oziroma pred zaključek še Barbara z slovenskega stališča. Sorry for the end, perhaps some thoughts from Barbara. Para mí ha sido un placer poder colaborar en este proyecto. Para mí, en primer lugar, hay que agradecer a los traductores que han hecho aquí el trabajo fundamental, que han construido con sus palabras, claro, este puente entre los dos lados del Atlántico. Además de los 21 estudiantes que se han mencionado, los traductores que han traducido los autores eslovenos al castellano son David Heredero Zorzo, Bárbara Buga, Santiago Martín, Ania Filipic y yo misma, con un cuento muy corto. Quería añadir, ¿no?, que en realidad este proyecto se sitúa muy bien dentro de lo que la editorial Malinc hace, ¿no? En realidad se trata de una editorial que está especializada para la literatura hispanohablante y para también la promoción de la literatura eslovena entre los hispanohablantes, ¿no? Así que permítanme también llamar la atención sobre otros proyectos, otras traducciones de otros autores que tenemos, de paisajes de literatura eslovena actual, de la narrativa eslovena actual, de la literatura infantil y juvenil y de la poesía. Y bueno, les invito a todos a ver lo que se puede leer en español, también por lo que hizo la editorial Malinc sobre la literatura eslovena y bueno, leer también los autores eslovenos. Gracias. Thank you, Barbara, and thank you all. And as Bogdan mentioned, so this was a remarkable work of and coordination of different authorities on both countries, different ministries. But the most important work was done by translator, editors, and so additional once more thank you all for your preparedness and your time. It is important for Slovenia always to do something also on the cultural ways, since we think culture has some special meaning and is very important for our history and for Slovenians as a nation. And from this point, also the ministry
and the cultural department of the ministry. This pointed out the cultural diplomacy as important point also within our presidency of the EU in the second half of this year. And there are also some ideas and initiatives for more connections on different points of culture to between both, so between the Latin American region and Slovenia as within the EU. And from this point of view, I think that your positive thoughts about possible future cooperation is very, very good to hear, very positive also for all the readers who could read and who could expect some more connections on this way. So to new authors, poetry and literature from Paraguay, and on other side from Slovenia in Paraguay. Let me thank you also for understanding that I do not speak Spanish and that three different languages also during this conversation. Thank you and goodbye. Goodbye. Ciao, ciao.